Bueno, ¿arrancamos? ¿Estamos? Honor y causa. Honor y causa, Honor y causa. como Esto si es un nunca hubiese micrófono. pasado. Esto es un micrófono, bro. Bueno, hace años en Hojas y Piedras no, no, no existían acá. No, no, era internacional, Intercósmico. sí, intercósmico. Estamos acá con Federico Guaraglia, un amado hermano acá, hermano del alma, hermano del espíritu, hermano de la hermandad. Este es el podcast de NOMS. Nicolás Ovet, Human Movement Studio, acá, gran representante oficial, si lo sabrá. Estamos en el templo NOMS desde Uruguay. Esto le llegará a quien le debe llegar. Este es el quinto episodio 4 del podcast de NOMS. Tuvimos con Camilo, Leira, tuvimos con Valentín Ulises, tuvimos con bueno, el primero fue conmigo mismo, que me entrevistó Ani, la Reinona, que está detrás de cámara, ahí, que ya le va a tocar, ¿sí? Con Leoncito Ali. Y anteriormente vino Rodri Coagliano, ¿sí? Rodri Coagliano, un gran hermano poderoso que con Rodri estudiábamos los seminarios con Mario y Santo, acá éramos Rodri, Germán Colina y yo, al firme, ahí al frente del batallón. Rodri un genio, volvimos a reconectar, se hizo el workshop, bueno, está el episodio 4 completo, la verdad, él labura en el Club BPS hace 14 años, así que si tendrá historias para contar, pero hoy tenemos grandes historias para compartir con Fede, gran hermano, honor y causa que estés acá. Bueno, Fede, te presento yo y después te presentas vos, como hacíamos en Hojas y Piedras. ¿Te acordás? Y de los que nombraste vos, de los que vos nombraste, a Camilo lo conocí, bueno, él vino un poco después de Hojas y Piedras. Creo que él en su momento, en algún momento lo crucé y me supo reconocer y yo me sentí en momentos cuando vos hacías como pequeños workshops Sí. allá abajo me acuerdo que tenemos la foto que con el puño y la mancuerna, ¿cómo la llamaba el lugar ese? Que Ah, estaba Optimus. En Optimus. Optimus, claro, que estuvo Cami ahí, Me lo claro. crucé Sí, ahí por sí. primera vez y fue como, soy como una especie de famoso Ya te porque, conocía. claro, me dijo, vos sos Fede, sí, yo soy Fede. A Valen, que nunca lo conocí en persona, me parece, pero sí que me hacía también llegar como su cariño y su amor a través de las redes. Y bueno, y contigo que esto comenzó allá hace mucho tiempo atrás, 2019, Hojas y Peras Sí. fue un momento, pero vos me ibas a presentar, así que Hay historias anteriores que tenemos con Fede también, que sí, ya las irán escuchando. sí, Esto viene de hace un buen rato atrás. Bueno, nos presentamos acá. Voy a intentar dar lo mejor de mí con Federico Guaraglia, un gran amigo acá, nacido en Uruguay. Ha vivido por varias partes del mundo, del planeta Tierra. También tuvo el honor y el infortunio al mismo tiempo de estudiar, eh, ir a institutos, entidades en otras partes del mundo que yo sepa en Estados Unidos, llegó a estudiar entrenamiento allá por Washington o cercano. Bueno, gran corajudo en animarse a estudiar en Francia, si no me equivoco, bueno, en Lyon, Lyon. ahí, biología, Oui, oui. se animó en sus años que estuvo en Europa también a, primero que nada, hablar el franchute de Finoli ahí, después nos puede contar la anécdota, pero sí incursionar en el estudio de la biología a nivel universitario un tiempo. Y claro que sí, al conectar conmigo, con lo que fue Hojas y Piedras, que los que no saben qué es Hojas y Piedras, vamos a estar un poco recapitulando hacia Hojas y Piedras, porque fue uno de los grandes proyectos que co-creamos con Fede orgánicamente, 2018, 2019, 2020, ¿sí? Desde 2018 tenemos 44 episodios en total de Hojas y Piedras. Surgió orgánicamente una especie de podcast, al igual que este, pero eran transmisiones en vivo que hacíamos a través de Instagram y ahí se floreció una enorme comunidad, como nombraba Fede, mucha gente de Argentina. Cuando yo fui a Chile en 2023 también, los chicos decían, sí, que yo me miré todos los capítulos, Hojas y Piedras, saludos a Fede, ¿viste? Entonces toda esa comunidad, el sensei, el Nacho, el sensei, GC Trainer, que estaba en todos los capítulos. O sea, había una comunidad
todos los sábados a las 12 horas, en general salíamos en vivo, 2018, 2019 y 2020. Y bueno, fue un hito para nosotros, lo es todavía. El otro día estuve escuchando partes ínfimas de los programas y, a ver, es un arsenal, una plataforma, es una biblioteca, ¿no? A mí, Olga, mi gran amiga veterana, me había dejado como legado, me había regalado su biblioteca. Imagínate lo que significaba para mí eso y lo que significa. Después la biblioteca se transformó por razones externas a la cuidadora de su sobrina, se transformó en dos libros o tres que tengo que ir a buscar yo a Montevideo, que todavía no los conozco, pero imagínate el baluarte de eso. Y bueno, Hojas y Piedras tiene un valor inconmensurable, diría. O sea, es un valor que lo más hermoso y poderoso de esto es que nos sobrepasa a nosotros. Nos sobrepasa a nosotros como personas, como egos, como personajes, ¿sí? Por eso también los invitamos, recapitulamos siempre hacia Hojas y Piedras. Nosotros mismos en NOMS, cuando hacemos workshops, cursos, enviamos capítulos específicos del programa de dolor, el programa de fuerza, el programa de amplitud. Usamos esos programas que si uno los ve o la crítica externa puede decir, bueno, son programas filosóficos, y sí lo buscaban serlo, buscaban despertarnos como filósofos, como discernidores, la capacidad de discernimiento, que hoy en día parece que está en extinción. Así que bueno, Fede, dentro de todo eso, gran entrenador, educador motriz, padre de dos, por ahora, de dos crías que andan por ahí comiendo afuera con su madre, tremendo amigo, grandes aventuras en la naturaleza, dentro y fuera del gimnasio. Y bueno, Fede, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo Contá algo de tus datos matrixeños. Yo tengo 39 años, estamos ahí del 86. Sí. Y bueno, una generación que viene, creo yo, acá en este momento preciso, cargada por eso que decías vos, en nuestro caso, problematizar, ¿no? El hecho de esto de filosofar. Algunas veces también Margarita, mi suegra, que también era gran partícipe de los podcasts y de los vivos que hacíamos en Instagram, que también cabe resaltar que en esa época no era tan algo como que recurría tanto que la gente se conectara a hablar, y eso éramos un poco, no voy a decir pioneros, porque no quiero decir que éramos los primeros, pero sí que era algo bastante novedoso y nos sentíamos, creo que, como dirían los franceses, à l'aise o a gusto con lo que estábamos haciendo. Y bueno, un poco resumiendo lo que dijo Nico, sí, he estado por todo el mundo, más que estudiando, desde aquella época, desde aquel momento que partimos, tratando de aprender y de escuchar otros relatos dentro de lo que es la educación física, el deporte y, y todo esto que rodea a nuestra fisis. Gran historial deportivo también. Gran historial deportivo. Voleibol, uno de esos. Y formado también en voleibol. Soy profesor nivel 1. Formado y deformado. Por la Federación Internacional de Voleibol. Por lo tanto, sí, un bagaje que en Hojas y Piedras pude compartir. Desde el aspecto técnico, que algunas veces algunos programas se volvían, quisimos hacerlos muy técnicos, me acuerdo, ahí tratando de traer data y hablando de cosas científicas. Y no, vamos a volver a la problemática filosófica, que es lo que atrae, es lo que queremos hacer. Siempre terminábamos llegando al mismo lugar porque las preguntas, claro, no sé, decían. Qué lindo es poder irse por las ramas, ¿no? Sí, claro. Y poder salir un poco de eso que quizás termina siendo tan obtuso y no nos permite salirse de la rama y encontrar, no sé, de repente un FRC, un entrenamiento funcional articular, como es que promoves acá. Sí. Bueno, cositas que fui adquiriendo con el paso del tiempo, con la experiencia, con este empirismo subyacente, que yo le llamo, que voy teniendo, que voy transformando en palabras, en anécdotas, en realidades. Hoy la realidad me encuentra en un club con niños, con adolescentes, con una necesidad, y también desde el quiero, que creo que es importante, que ese quiero sigue existiendo. Creo que algunas veces ese quiero queda opacado por todo el confort que nos rodea, porque la inmediatez de las cosas hace que uno incluso
lo traspole, ¿sí te traspoler? Sí, sí, sí. Que lo traspole al físico y que quiere que los resultados sean hoy, ahora. Claro. Esa onda, esa moda. Y más hablando de lo deportivo, ¿verdad? Más hablando en el factor deportivo, que mi hijo tiene tanta edad, que tiene tantos años y no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro, que no juega nada, que no tiene capacidad de sociabilización. Bueno, y ahí donde están las respuestas, ahí donde está la educación física, ahí donde dónde están los grandes maestros. ¿Cómo hacemos para solucionar esos problemas? Y en esa pavadita de gesta me incursioné, me gustó estar y estoy ahora formando parte de un club, el Club Solimar, ahí el Queso, mejor conocido por su forma. Eso. El Queso, donde hay muchos amigos que tratan de llevar acá viene Zoe, mi hija, que nos acompañan y que creen en un camino que está relacionado justamente con la amplitud de movimiento, con el movimiento per se, que grandes maestros nos lo trasladaron. Mario Di Santo, me acuerdo de Gustavo Hoffman también, que Sí. me acuerdo de su utopía y de ir calentando esas utopías. Bueno, cositas que se me han ido presentando y tratando de amalgamar todo eso, tratando de cubrir una cantidad de frentes, muchos momentos de cada gurí, pero bueno, siempre reconociéndolo con una metodología que me respalda, que me ayuda a recomponerme, que yo le llamo una metodología NOMS, es un trabajo que aprendí a utilizar en estos podcasts que hacíamos, en estas charlas, que realmente me permitieron lograr hacer lo que nunca me había salido tan sencillamente, que era desaprender, deshacerme de todo lo que yo tenía y escuchar al niño. Y oh casualidad que ahora estoy rodeado de niños, o sea que me volví un buen escucha y trato cada vez más de escuchar cada vez más. Así que a mi biografía, si se quiere, agrego esto, mi presente, que es ser un domador ahí de cuestiones que están relacionadas con el mundo de la educación física, que poco aplico de lo que es académico. Claro, Digamos, sí. cualquier profesor de educación física quizás se acerca y me va a quedar mirando como diciendo, pero eso, según no sé quién, no sé cuánto, no es tan así. Y le digo, pero hay que entender el contexto, hay que entender al niño. Y algunas veces nos formamos tanto que nos olvidamos de lo más importante, que es el niño. Sí, 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 total. Como la Zoe. Fede, y ya te pongo en el lugar. Te presentaste un poco en el momento actual, Sí. pero hay tres preguntas que ya te las hago así juntas para tirarte, ¿viste? La tríada. Decía acá, ¿no? En el guión estructural, para empezar tranqui, ¿cómo estás hoy, vos, de verdad? Si mirás tu vida hoy desde afuera, ¿en qué momento sentís que estás hoy? Un poco hacías el preámbulo. Y después viene, ¿cómo era el Fede que entró por primera vez a aquel gimnasio? Donde nos conocimos, así que podés explayarte, son tres. Bien, empiezo por la primera. ¿Cómo estoy? Estoy. Y eso ya es importante estar. Estoy en una situación en la cual los cambios están siendo manifestados en todo sentido, desde lo que es el ser humano, o sea, antes de ser padre era un Fede y ahora soy otro, o sea que estoy en un constante cambio, desde el plano existencial, del plano físico. Después, la segunda era en qué... Si mirás tu vida hoy desde afuera, ¿en qué momento sentís que estás? Pongámosle. Y desde afuera, si tuviera que catalogarme como estoy acostumbrado, o estamos acostumbrados a que nos hagan, y más en las redes sociales, seguramente cataloguen un poco aquellos, como un ser que está consiguiendo aquellos objetivos que en su momento se planteó y que lo está haciendo con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. O sea, me veo de esa manera, de afuera, tratando de lograrlo, de buscar ese objetivo, encontrarlo. Y después, la última era en relación a qué diferencia hay con aquel Fede que entró a ese gimnasio que habrá sido 2011. Sí. Yo entré en You Fitness Area, se me decía el nombre y todo. Que no es más. Casi, que ya está. No fue más, ya fue. Estuve casi 8
8 años. Y ahí me tocó ser profesor. Contamos la historia, pero ese era un Fede, ¿verdad? Y si podés contar algo de esa anécdota. Sí, ese Fede hacía poco que había arrancado con lo que es hoy la madre de mis hijos, con Vanessa. Estaba en una transición absoluta, también con más de un pie fuera del país. Y ese Fede era, bueno, mucha energía, mucho ruido, música, batidas por minuto, televisiones, luces, flashes, bicicletas estáticas, estilo hámster, este, gente que estaba con objetivos que, que eran muy relacionados a la estética, y yo estaba como muy embadurnado en eso, en tratar de conseguir ciertos números, era muy numerológico. Y bueno, eso a lo largo de los años ha ido cambiando mucho. Hoy pasa más por una cuestión funcional, y que no es entrenamiento funcional, sino que es una cuestión como hablábamos el otro día, de poder seguir alcanzando mi lata allá arriba, de elementos, llamémosle no esenciales, como hablaba mi amigo Epicuro, como para la supervivencia, pero poder realizarlos sin mayores complejidades que simplemente hacerlo. En aquella época poco pensaba en eso, pero sí que tenía un pequeño ser interno. Hablamos una vez del homúnculo, ¿no? Ese pequeño ser ahí que maneja, no sé si era un homúnculo, pero alguien que siempre replicaba ahí adentro. Estaba, bueno, acabo de citarlo, estaba Epicuro en mi vida. Y Epicuro se manifestó ahí. La ataraxia fue como una palabra que nos unió también. El tetrafármaco. El tetrafármaco de Epicuro, charlas con el Beto, que teníamos también con él, charlas de ida y vuelta. O sea que diría que You, o ese punto, ese específico momento, es el puntapié inicial para lo que a posteriori fue un desarme del yo, para empezar ladrillito a ladrillito, reconstruirme en algo que aún continúo construyendo, que es en base también mucho a la base nomiana. Che, bro, ¿te acordás de ese momento que, o sea, acá la pregunta era, ¿qué estabas buscando en ese momento sin saberlo del todo? La primera vez que entraste al gimnasio sin ser profesor, también si te acordás de tu primera clase con Nick, o qué impresión te quedó, o qué, ¿tenés una anécdota? Sí, no, la primera vez que voy a You, yo era bastante escéptico porque era Vane, que quería ir más al club, y estábamos, Vane me invita a ir al club, yo no quería mucho, yo estaba metiéndome en el mundo del acondicionamiento físico, estaba empezando a leer historias de otros autores y qué era. Entonces como que yo sentía como que sabía. Entonces aparece uno medio pelado, vos usabas el pelo cortito antes, no pelado, cortito, sin barba, algo totalmente como si lo pones a ese Nico, al Nico de hoy, ¿viste quién es? Es un impostor. Y me aparece así al costado de la caminadora y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo lo miro así como diciendo, no, nada, tranquilo, bueno, cualquier cosa que precises yo te ayudo, que no sé qué, no sé cuánto, muy predispuesto, muy bien, muy bien hablado, ¿viste? Pero yo, ¿viste? ¿Qué me viene a decir a mí? Que yo me la sé toda. Porque aparte, claro, nos reconocíamos incluso hasta en la edad, o sea, en las facciones, en el armado fisiológico. Y bueno, y ese fue el anécdota, el primer avistamiento contigo en You fue ese, y los objetivos míos eran totalmente alejados de lo que hoy, por ejemplo, busco, como te decía, era algo más estético, algo más estar cuadrado. ¿Te acordás el concepto de estar cuadrado? Para mí es algo muy lejano, pero creo que sigue siendo medio moda, ¿no? Lo que está de moda me incomoda. Pero en esa época sí era un poco, bueno, vamos a buscar, ¿cómo se dice? Tonificar. La palabra tonificar también, tonificar ahí los abdominales, los bíceps, está marcadito. Después se puede decir, Fede, que esa fue una anécdota mínima que hallo que vos dejaste de ir después al gimnasio, eventualmente, porque yo estuve muchos años, eso habrá sido 2011, pongámosle, 2011, 2012, cerca de 2015, 2016, cambia, o sea, se retruca, pero volvés desde otro rol. Yo ahí rol oficial. Ya vuelvo ahí como
como profesor, que nos daban una camiseta de profesor y yo me acuerdo que era muy fuerte, pero decía profesor la camiseta. Y éramos profesores. Y ahí ya desde otro lugar empiezo a codearme con los colegas que en algún momento me habían intentado ayudar, en este caso también Nico. Y no congenié con muchos, con el que más congenié fue con Nico, gracias a estos autores, a estos, a estos peones que estaban ahí marcando, ¡Ey! ¿Qué haces ahí? Vení, sentate acá. ¿Con nosotros? ¿O sentate con Zoe? En lo cannabinoides. Sí, tranquilo. Y ahí empecé a vincularme con los colegas de You y con el que más congenié fue contigo. Por diferentes circunstancias, o sea... Yo recuerdo las primeras el personaje principal era musical Audioslave. Claro, las primeras charlas. La música fue un gran nexo entre nosotros. Nos conocimos, Hunger Strike. Sí. Algunas de las canciones que nos unió, después también mucho Metallica, en todo un poco en contraposición a lo que yo, por ejemplo, pasaba recuerdo también las agarradas que teníamos, agarradas entre comillas, porque era la sala de spinning y la sala de yoga, o donde vos hacías esas actividades, eran contiguas. Sí. Claro. Y justo en mi hora coincidía la hora de Nico. Y me decía, vos podés bajar un poco el volumen. Y claro, y spinning era todo power, era todo pa. Entonces yo estaba con las batidas a 120. De todas maneras, dentro del arsenal de profesores, sí. Seguro Fede estaba en decibeles bajos, porque ya no los vamos a nombrar así acá al equipo, pero había compañeros que yo, claro, justamente estaba al lado, pegada a la sala de yoga y pilates, y claro que las clases de spinning estaban full power awareness, o sea, digo, por más aislamiento que le pusieran a la pared. No había, era eso y a todo o nada. Me acuerdo también, no sé si corresponde nombrarlos, pero llegaban, una de las cosas que también me hizo recapacitar, y yo ya estando hablando con Nico y eso, fue que mucha gente llegaba como diciendo, hoy quiero que me mates. Y daba para pensar esas cuestiones porque era tipo, bueno, una vez incluso bromeando dije, bueno, mañana vengo con una 9 milímetros y me bajo, o sea, es así. No sé, ¿qué significa matame? Claro. Y no, hoy quiero transpirar, hoy quiero... No es matarse, es tratar de encontrar un equilibrio. Y ya me miraban como diciendo, equilibrio, la Laila, dame 140. Vengo de la oficina acá. Claro, ¿no? Queriendo deslomarse en la bicicleta y fue como muy... También esas cosas me hicieron como darme cuenta también en dónde estaba, qué era You, qué representaba You a nivel energético, ¿no? Una necesidad constante de como no sé. El Castigator. Castigator. Sí. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes de esos tiempos que te haga reír? Sé que hay muchas, alguna que se te venga. No, como creo que la recuerdo como una época alegre, con mucho caos también, porque era una época de transición también, habían sucedido cosas. Los últimos tiempos fueron. La dirección ahí, que habían perdido un poco a su alma mater, que él había sido Gustavo, ¿era que se llamaba el padre? Marcelo, que había dejado de existir al menos en este plano. Eduardo el dueño. Y después Marcelo era el coordinador. Sí, claro. Y después entró Nacho también. Ahí hubieron muchos cambios, hubo una transición, había mucho que explorar y bueno, había poco tiempo, o había poca, en algunos casos también disposición, y bueno, entré en una época un poco también caótica, donde uno tenía que tratar de hacerse su espacio en el espacio que ya estaba ocupado por gente que hacía mucho tiempo que estaba ahí. Así que bueno, anécdotas así graciosas, desde este comentario que te dije, que yo me reí en su momento con esa persona, le dije, matame, bueno, te mato, mañana vengo, cumplí con mi labor. Claro, después
en HIIT también daba clases de HIIT. Ahí tenés la estrellita, la estrellita. Claro, la estrella, saltá, dale aire, dale vuelo. Y gap, glúteos, abdominales y piernas. Glúteos, abdominales y piernas. Sí, no, el cuerpo, Medio rostro. claro, el cuerpo como separado, ¿viste? No, como que el gimnasio, como que me di cuenta que el gimnasio estaba yendo por una línea donde no tenía mucho que ver con lo que después a la postre yo trato de entender. ¿Qué tipo de profesor o educador, guía, como quieras llamarlo, sentís que eras vos en ese ambiente, en ese entorno, en esos años? Por la energía, por la inercia, yo siempre me dejé llevar un poco por el entorno, traté de entender el entorno, siempre fui muy observador en ese sentido y me dejaba llevar por la energía. Entonces, si tuviera que verme, en el mismo ejercicio de una de las primeras preguntas que me hiciste, si tuviera que ver en ese momento de afuera, un poco como motivador, como, bueno, sí, dale. No voy a ser realista contigo, probablemente porque no lleguemos a entendernos. Era más como nada, bueno, quiero bajar de peso, bueno, vamos a ver cómo bajamos de peso. Un motivador, más que un cable a tierra, si se quiere. Nada, dale para adelante. Y yo también estaba hiper kinético, estaba hiper revolucionado, estaba como muy alterado, mi nivel de energía estaba muy alterado por todas las clases que daba. Yo hacía las clases. Tenía 3 clases de spinning de mañana, tenía 2 o 3 clases de spinning de noche, en el medio tenía HIIT. Eso, Fede, es tremendo. Yo lo veo también desde mi experiencia desde afuera y realmente los profesionales del área de fitness, gimnasio, entrenamiento, se ve la hipercinesia, ¿verdad? La hipercinesia, pero a un grado insalubre, obviamente, como si fueras un atleta de alto rendimiento. El gran karma de ese profesor o docente, fitness instructor, es esto que él está diciendo, y me atrevo a decir que el 95% de los profesionales o más, 98, 95 de profesionales dentro de gimnasios, cadenas, franquicias, todo el mundo, están sobrepasados dando las clases y en esa, bueno, a ver, lo podemos decir hoy que esa frase que dijo Fede, matarse en el gimnasio, la aborda Gustavo Hoffman, precisamente, nuestro gran hermano, filósofo de la liberación, ex monje de la Orden de San Francisco de Asís, profe de educación física, licenciado, gran hermano, amigo, con el cual seguimos hablando, sembrador de semillas del proyecto Reancestría. Y Gustavo, en su libro La Escuela Integral de Salud, un abrazo entre el metabolismo energético y la filosofía de la liberación, lo dice así: la lógica de muerte. Esa es la lógica de muerte, ¿verdad? Hoy Santi Terubalca, desde la Escuela de Escape, nos dice: la paradoja biológica declinatoria tiene ese trastorno ergonómico como epicentro medular de los otros 3 factores, son 4, la biofobia, el síndrome circadiano y la antinutrición. Pero el trastorno ergonómico lo tenemos todos, lo padecemos todos de alguna forma, los humanos modernos. Y esa lógica de muerte, Gustavo propone en su libro cambiarla desde su filosofía de la liberación. Él propone, bueno, ¿cómo es esto que la gente quiere ir a matarse al gimnasio? ¿Cómo puede ser esto? Ni siquiera en el gimnos griego uno dice, bueno, sobre todo en ese que era el milagro griego, ACP, atleta en el gimnos, ciudadano en el mix y pensador en los pórticos, el ACP que es lo opuesto al ACB, ¿no? Que de hecho Mario dice que es ICB, Mario Santos dice que es ICB, es incidente cerebrovascular. Pero Gustavo propone en su obra, ¿por qué no una lógica por y para la vida? Vivirme en el gimnasio, que cambiaría radicalmente, ¿verdad? Pero esto no es anecdótico, esto es mundial, y estos son los agravantes que están sucediendo, van a seguir sucediendo por un buen tiempo seguramente, por más hasta que se sustituyan, no creo que va a demorar que sustituyan a todos los profesores y docentes instructores por robots. Va a demorar un tiempo en todo el mundo, o por monitores de máquinas, pero... Claro, pero es un término que tergiversa mucho el concepto de lo que nosotros como especie deberíamos estar buscando, porque la muerte es intrínseca. Bueno, es tenemos acá el ejemplo vivo, Movidos Vitalities. Claro. Ellos mismos saben cuándo parar. O sea, Claro. en el momento que vos parás, es como el ejemplo. Sí. Y ese momento es que muchos, y sobre todo a estas edades, que yo lo veo, que yo estoy hace ya 2 años y medio trabajando con estas edades, es un concepto que está, como de alguna manera u otra, está engañado con el aburrimiento. Claro, sí. El aburrimiento es una palabra como... mala palabra. tabú. Sí. No pueden estar aburridos porque el aburrimiento, si no me van... Bueno, hay que buscar la alternativa.
desde contar una historia, desde intentar hacer un paro de mano, hasta quedarse quieto y contemplar las estrellas. Allá está la Cruz del Sur, allá está el Cinturón de Orión, allá está Marte. Es un ejercicio que se hace mucho, buscar la luna, ¿por qué no está la luna? De Porque, hecho, Fede, si me permitís, sintiendo lo que vos decís y hago recurrencia a esto, también digo, honoris causa a haber padecido el feliz padecer o taciturno perecer en los entornos. Mismo Gustavo Hoffman, haciendo referencia a un gran hermano y humano sabio, le dice gimnasio discoteca. Nosotros sí, le podemos acreditar que somos testigos, sí, sí. testigos del gimnasio discoteca, con su bola de cristal y su... ¿Y qué pasa? Son lugares de tanta hiperestimulación, digo, yo lo he contado, pero Fede también es testigo. A mí me tocaba martes y jueves por año cerrar donde fuimos colegas. Yo apagaba la general los martes y jueves de noche y apagaba la general y me quedaba el zumbido en los oídos. Como cuando vas a la discoteca Sí, sí. toda la noche, ¿viste? Pa, 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 me quedaba ahí. Una resonancia. Y uno dice, ¿qué rayos es esto? Entonces, en ese entorno se da esa lógica silente, oculta, inconsciente, que la lógica de muerte o toda esa toxicidad puede quizás que sí, que haya toda una buena voluntad, un trasfondo hasta de marketing comercial, hasta ideológico. Bueno, después podemos hilar más fino con la palabra fitness, que para eso también está el libro de Nico y del fitness al humanness. Hoy se está poniendo más en crítica lo de en nuestra época no, pero nosotros laburábamos en un lugar que era Fitness Area, o sea, tu área del fitness. O sea, tu área del fitness. O sea, más explícito que eso. Entonces, se buscaba eso y ese hiperestímulo, ese fitness, estar en línea y estimulame, matame. Fueron procesos tremendos. La verdad que Fede estuvo su tiempo, yo estuve más años, mucho crecimiento. Yo te iba a preguntar respecto a eso, Fede. ¿Qué cosas defendías con mucha convicción quizás, o elementos, principios, ideologías, y que hoy ya no tanto? De repente. Nombraste algunas, ¿no? Como que eran numerológico y eso. Sí, sí. De repente también ese entorno que... Sí, eso. Trataba de ser muy técnico para demostrar conocimiento. Eso. Claro. Simplemente. No es que. Ni tenía idea de lo que estaba defendiendo hasta que empecé a desarmarme y empezamos a tener charlas mucho más profundas. Con... Mira, no hay que decirle que haga el puente de glúteos. No, es ahí, está ahí. Está ahí. Sí, claro. Y el risorio, que viste que es un músculo que se activa en cualquier lado. El risorio, vos tocas acá y se activa. Si lo tocas acá y se activa. Subrisorios. Sí. Nada, eso, claro. Buscando defender una causa, creo que bastante perdida ya. Creo que ya la gente que nos escucha entiende que nosotros, o al menos yo, me hago responsable de mis palabras, no soy un defensor de estos mecanismos antiguos, arcaicos, que son producto de enfrentamientos de poder, donde el más fuerte gana y vamos a aplicar esto con una linda fachada, como hablamos en algún capítulo capaz que de fuerza o de flexibilidad, donde manda el glúteo perfecto, donde manda el bíceps perfecto, donde mandan esta abominación muscular. Y toda esta parafernalia, Fede, también, perdón que te interrumpa, pero nosotros estuvimos en un lugar que yo entré al poco tiempo que había abierto en Uruguay, fue todo un hito ese gimnasio, fue el primer gimnasio en un shopping en la capital de Uruguay, Montevideo, por más que somos los 3 millones, era un hito y era un gimnasio top, o sea, había máquinas muy caras, la marca Life Fitness, toda la línea, entonces eso, ¿no? Con toda esta parafernalia, máquinas de $3.000, $5.000, cosas, todo, porque estuvimos ahí, fuimos testigos y también las expectativas que genera en la persona que va a hacer un usufructo. Sí, es eso, o sea, no defendía ni a Life Fitness ni a nada, defendía un modelo arcaico, pero que en ese momento me daba un sustento económico y que no tenía mayor pienso o problemática que el simple hecho de como rendir. Y en una sociedad acostumbrada al rendimiento, como diría el amigo Byung-Chul Han, en su sociedad del cansancio, que somos una sociedad de rendimiento, tenemos que rendir en todo porque si no, no hay éxito. Se volvía fácil. La realidad es que dame números. Y si los números son positivos, en todo caso, negativos, porque la mayoría de gente quería bajar de peso,
estoy en 80, quiero bajar a 78, bueno, lo logré, sos un fenómeno. Ahora, aumenté, bueno, este tipo es un chanta, no sabe lo que hace. Entonces era como, no me acuerdo de estar diciendo, soy un paladín de esta causa. Era simplemente dejarme llevar por los números, numérico y conceptual, teniendo claro de que la gente no le importaba lo que era el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático rugoso o lo que fuera. Era tipo, simplemente dame números, que yo con los números estoy bien. Terminaban las clases de spinning, yo hice 40, yo hice 35, yo hice 42, yo hice 40. Vengo mejorando, bien, eso ya me servía a mí. No era que defendía la causa de más kilómetros mejor. La gente sola iba. Era como el bichito de luz, ¿viste? Que va y ¡pum! Se pega con la lamparita. Generalmente habían lesiones, aparecían cositas, pero yo ahí, como no me sentía tan responsable de lo que hacía, simplemente era la gente que decía, no, me zarpé yo. Bueno, entonces no había mucha causa para defender. Todo lo contrario de lo que hoy tengo, que es algo más de adentro, más pensado. No me forzaba mucho ya te digo, una causa, ¿no? Así como, empecé a desarrollarme en otro momento. ¿Qué sentís, Fede, de esos tiempos para ir cerrando esa etapa también, esa etapa de Youth Fitness Area, de ese gimnasio que también compartimos, área laboral, digámoslo así? Yo siempre digo cuando yo trabajaba, yo ya no trabajo, pero es una significación nomás, lo tratamos en hojas de piedra alguna vez, obviamente, con esta filosofía, buscar la etimología, etcétera, repensarnos, discernir, pero ¿qué sentís un poco, si tenés algún recuerdo de anécdota, y también qué sentías en ese momento, el Fede de ese momento, esos años, con respecto a tus colegas, o bueno, la matrix esa que se generaba dentro de las autoridades del gimnasio, las coordinaciones, los estatutos, los protocolos, que de hecho el último tiempo se puso bastante intenso también, porque por todo lo que pasó, se dieron eventualidades, se fue desmoronando la estructura, hubo recambios, bueno, hasta que por fortuna creo que yo salí antes que vos. Sí. Por fortuna me despidieron. Pero bueno, ¿qué sentís un poco de eso, del el círculo que se había generado? Sí. No, el círculo ya estaba creado. Yo entré junto con una camada nueva de profes que intentamos hacer también unirnos a ese círculo. Pero claro, como contábamos anteriormente, habían pasado muchas cosas. Habían saturaciones, habían competencias también que marcaban un, un momento en el cual yo de repente estaba compitiendo con un colega por horas, por apego Y es clásica, ¿qué clase se llena más, no? O sea, entonces la gente siempre en esos lugares, los clubes, funciona así. Digo, esta es la clase Fede, la clase Luciana, la clase Gonzalo, la clase de Guille. Claro. Claro, entonces yo recuerdo esa parte de la competencia como algo favorable para mí, porque yo estaba iniciando mis primeros pasos en el área del fitness, digamos, y me favorecía porque, claro, quería romper con lo que ya venía preestablecido desde hace tiempo ya por los otros profes. Claro, la inercia. Claro, ellos como, no digo que esté ni mal ni bien, ¿no? Esto no es un juicio de valor, es simplemente que tenían una cuestión repetitiva, una cadencia, y yo tenía que reinventarme dentro de esta cadencia para romper esa cadencia y proponer algo diferente. Entonces eso diferente, había gente que le gustaba y había gente que no le gustaba. A la gente que le gustaba, la clase de fe estaba buenísima porque tenía otra impronta, y la clase de aquel había pasado a ser un poco más monótona porque se venía repitiendo una y otra vez las cuestiones, las clases. Entonces, nada, eso me lo recuerdo como una época de competencia, pero así todo también una época en la cual estaba súper agradecido por los otros profes también, que también entendieron. Sí, sí, la cierta especie de simbiosis, Sí. a presión y con el caos que había. Claro, entendieron que yo también era un pibe que entraba a laburar, a hacer mis primeras herramientas. Tuve encontronazos con muchos profes. Sí, como siempre, derecho de piso, digamos. Derecho de piso, bueno, muchas cositas que fueron haciéndome madurar dentro de esta área del fitness, mucho más rápido. Entonces, diría eso, mucha competencia favorable en el sentido
para el fitness, porque me permitía romper ciertos estatutos, y después agradecimiento porque es una etapa importante en mi vida que me permite, bueno, entre otras cosas, conocerte a vos, conocer a otras personas que fueron influyentes con ciertas palabras, con ciertas frases, con ciertos movimientos que me abrieron otras áreas del cerebro, digamos. Sí, sí, sí. Y también, antes de la pregunta que sigue ahí en el guión estructurado, en esos años, bueno, pongámosle, yo creo que en 2017 a mí me fletan, hay el despido, creo que fue en 2017, y después a vos también te tocó ese cierre también, y ahí hay un cambio también porque, bueno, incluso ahí te vas a Europa. Ujú. Y un poco antes de lo que es la paternidad, de que viniera este ser acá divino Zoe, eh, también allá buscaste de tu manera, ¿verdad? Tuviste también Sí, sí. de las buenas experiencias, de las malas también, como Sí, tuviste sí. tus experiencias, pero ya desde otro lugar también, como No, no, a probando. ver, me acuerdo, ahora voy a hacer un breve resumen. Nosotros cuando estamos atravesando toda esta etapa de transformación, si se quiere, empezamos a hablar más, o sea, ya Sí, la sí, filosofía sí, sí. nos empapaba, no solo la música, Bueno, salidas, vienen las salidas a la naturaleza, la las naturaleza, sierras, momento contemplativo, contemplativo, queda amigos, el cue- caroto, cue- abrazo, caroto, abrazo. Guilherme, Cuestiones que estaban más Transporte. relacionadas con lo que yo estaba buscando, que nos estábamos como entrelazando más. O sea, podríamos decir que ahí también como digo, es el puntapié de hojas y piedras. Sí, sí, claro. Entonces, ahí yo ya estaba empezando a deformarme, ya me estaba desconstruyendo, ya quedaba muy poco de ese fitness area en mi torrente. Era simplemente una persona que sabía que tarde o temprano me iba a terminar yendo y que tenía que ver cómo podía acompasar esta nueva persona que había tenido esta experiencia del fitness area, y cómo podía estar ahora metido con la filosofía, Epicuro, con Epicuro, el con, tetrafármaco y con la el... naturaleza. Era como demasiado, no cuajaba, pero sí que tenía que haber una manera de que cuaje. Pero había que buscarla, había que pensarla, Sí, sí, hojas y piedra, a full. sí, sí, sí. Entonces, nada, ahí empecé a cuestionarme. Yo me voy a Europa, trabajo en uno de los Metropolitan. Y Era un gym, un sí, gimnasio. era un gym ahí. En ¿Qué? Francia, ¿Querés tomar un mate? Bueno, ahora por el mío, yo te... matecito. Este, ¿Era en Francia o no, esto era Suiza? en Barcelona. En Barcelona. El Metropolitan es un lugar donde no le, si en You Fitness Area le importaba poco, o sea, la salud de la gente, en este lugar te ponían piscinas climatizadas, o sea, para que te vayas a relajar después del entreno. Bueno, cositas que no digo que estén bien ni que estén mal, pero como que yo lo veía y era como, no, no, dame los cerros azules, dame ¿cómo se llama cuando nos tiramos de cabeza allá al salto del penitente? Dame eso es mejor. Claro, Claro, y yo iba con ese discurso a tratar de que se cuajaran cosas, me pasaron cosas fantásticas, como nunca me olvido de Sofía, una señora que estaba muy acostumbrada al modelo fitness y va acá allá, va para acá, que clase aquí, que clase de yoga, y un día la agarro y empezamos a hablar y había perdido al marido, no tenía movilidad, estaba muy encerrada en sus ideas y en sus cuestiones. con Bueno, el palito. un día fui y le dije, bueno, vamos a mejorar esa postura, vamos a tratar de salir de esta cuestión, que yo creo que hay mucho tenés mucho para dar de vos, y empezamos a hablar de su difunto marido, de lo lindo que habían pasado, cómo se habían conocido, y empezó a llevarse el palo hacia atrás, empezó a hacer una flexión de hombro completa. Ahí llegó, y le digo, pará, mirá dónde estás, porque ella estaba acá, no salía de acá, y le dolía, no puedo más, no puedo más, y empezamos a hablar. Y se enderezó, sacó pecho, inhaló, exhaló, le digo, mirá dónde está, y enseguida como que, no, me duele, y ahí bajó de vuelta. Entonces, ahí también me di cuenta de lo importante que tiene también el conectar, ¿no? Esa conexión con... El emotional rescue. Y ahí fue como también, yo le decía, vos necesitas salir de acá, tenés que salir a tomar aire, bañate en el Mediterráneo, mirá qué linda agua,
que hay que expandirse, hay que ampliar el movimiento. Y me contrató porque la gente ahí tiene la potestad de contratarte como cual gigoló. Viene y dice, yo quiero que Federico Baraglia sea mi entrenador personal. Personalized. Me contrató y ella me dio ese sueldo extra que tenía del base. Pero me llevaba mucho tiempo porque ella era una mujer muy dócil y me quedaba incluso después de las horas pagas hablando con ella. Ella se quedaba conmigo, fascinada hablando de muchas cosas. Y un día viene Vanessa, paradójicamente se llamaba, me dice, vos no podés hacer esto. La jefa. La jefa. Vos no podés hacer esto. ¿Que no puedo hacer qué? No te puedes quedar hablando vos porque estás perdiendo tiempo de horas de trabajo que vos tenés que estar recaudando porque el sueldo depende de la recaudación. Y yo digo, pero esta mujer me precisa y yo la preciso a ella. Es como que me estás haciendo muy difícil. Bueno, pero acá no trabajamos así. Yo no trabajo así. Bueno, estás despedido, estoy despedido. Y te llamé a vos, ¿te acordás? Sí, hablamos. Después me bajé del tram y fue revelador. Fue como que de a poquito el mismo mundo del fitness me fue como escupiendo. Y yo encantado de estar en esa mezcla de baba para salir de ese sistema. Caldo híbrido que incluso después recuerdo que ya le hiciste la alquimia y lo pudiste retransformar. Me acuerdo que lo tengo muy presente por nuestra ida ahora a Brasil. Nos vamos de nuestro paisito y también hay que crear nuevas maneras, nuevas vías para llegar a las personas. Y me acuerdo de las experiencias tuyas por cierta plataforma X, ya como independiente, vos, autónomo, y haciendo tus entrenamientos personalizados de Federico Baraglia, bueno, nomás Fede, lo que sea, ahí en Barcelona y ya por tu vida. Creando un grupo de personas amigas, hermanos, que entre otras cosas me permitieron, por ejemplo, manifestarme en plenitud con ella. Ella, yo creo que tiene un enriquecimiento de patrones básicos de movimiento gracias a la presencia, al ser y estar con ella desde su lagarteo inicial, desde sus primeros 4 apoyos hasta sus primeras flotaciones en el agua, la primera braqueación, colgando, estando ahí, diciéndole cómo es, marcándole. Un parquecito en Barcelona, tengo la imagen. La placita esa que iban. ¿Te acordás que yo me colgaba de cabeza y vos me mirabas por adentro de tu carrito de bebé? O sea, fue una transformación tremenda, absoluta. Y bueno, ahí surgió Casi Piedras. Pienso como un lienzo, pienso que pienso. Hay descenso o ascenso. Este es el podcast de Noms. Bienvenido a la tribu. Entonces, claro, ahí surgió Casi Piedras, va creciendo. Tomamos al nacimiento de Zoe también como nuestro propio experimento, los patrones, mirá lo que hace. Todo está registrado en los programas de Hojas y Piedras en YouTube y en Spotify, que están disponibles, son hermosos. Y tarde o temprano estoy puliéndolo, estoy tratando de sacarme la vergüenza. Al mismo tiempo que yo me comunicaba contigo y trataba de hacerte llegar todo el aprendizaje que yo estaba teniendo con Zoe, lo tengo escrito también. Claro, desde las notas. Tengo notas. Están las notas oficiales. En algún momento me gustaría compartirlas porque creo que también hay una crítica constructiva al modelo instaurado, paternal, maternal, en relación a los primeros pasos de ellos, que es muy importante que los progenitores estemos ahí como la madre cumpliendo su rol, el papá cumpliendo su rol, entendiendo perfectamente que es una simbiosis y que eso sin presencia y sin esencia, después tienen 18 años y te preguntás quizás, tan solo quizás, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y los primeros años no estaba. ¿Quién los crió? Yo me he codiado en estos últimos años con más baby sisters, dirigentes y representantes de la Organización Mundial de Padres y Madres del Estatuto de la Gubernamentabilidad. Y en muchos casos considerando que ciertas culturas eran mejores que otras. En Nueva York, no me acuerdo, todos los niños estaban con personas con ojos rasgados y era moda, porque se asociaba a Japón. Y entonces viste que los japoneses son como
como rectos, hacen fila para Claro, todo. claro, Entonces, yo quiero que mi hijo respete estas cosas, que claro, estén ahí. claro. Tremendo. Entonces surge esto, Hojas y Piedras, Surge. seguimos fluyendo Sí, con las transmisiones, con el aprendizaje, con el estudio, mucho la importancia de la flexibilidad, Mario Di Santo, bueno, de todo lo que está metido ahí en esa gran hemeroteca que es Hojas y Piedras, con toda la comunidad también que se va sumando, grandes amigos de Argentina, Uruguay, Chile, de otras partes también, había, bueno, al estar Fede allá, algunos mm, europeos, bueno, sí, sí. el chaval, que Chaval. es infaltable, perro andaluz, Guille, que también yo lo entrené en You, muchos amigos ahí Estuve de... con él en París. Eso, eso. Y ahí viene la paternidad, que ya nombraste algunos incisos. Eh, y bueno, ¿qué cosas cambiaron ahí? O sea, ¿qué cosas empezaste a mirar distinto desde que están los hijos? Mm. Bueno, voy a hacerlo resumido, pero cuando yo digo que cuando uno es padre, cuando uno, primero que no es, el padre es una palabra inventada y, y creo que alguna vez lo catalogué como un derecho adquirido, que no te lo da otra persona, sino que ellos son los que te hacen sentir cumplir ese rol como de guía, más que otra cosa. Zoe me decía Fede, hasta los tres Sí, años. me acuerdo Este, perfecto. y mucha gente me venía y me decía, ¿por qué no te dice papá? Y le digo, Me llamo Fede. porque me llamo Fede. Y la gente no pensaba que a mí me podía llegar a doler eso. Y nada más alejado de la realidad. Yo sentía que en un momento iba a pasar, y si no iba a pasar tampoco me iba a afligir, porque al fin y Ah, al cabo mi madre eligió llamarme Federico, mi padre también. ah, Entonces era mi nombre. También está asociado a que yo siempre estuve rodeado de niños. Desde que yo me fui del fitness, del mundo fitness, retrocedí muchísimo, muchísimo. Bajé incluso mis expectativas al máximo. Sin temor a decirlo, le perdí valor a muchas cosas, entre ellas el dinero. Me olvidé del valor del dinero, lo hablamos en sí, su momento con Nico. No entendía, me parecían lo mismo 10, 100, 1000. Estaba en una situación particular, con ciertas bendiciones que se me presentaron en la vida, y eso tengo que ser agradecido. Pero me pasó eso, al vincularme tanto con tanto niño chico, como que me perdí. Me perdí, bro, me perdí estaba en el y jardín de Epicuro, estaba en de el jardín, pequeños Epicuros. estaba en el jardín y mi paga máxima era tener la posibilidad de levantarme a las 5 de la mañana, circadiano a full, invierno, verano, primavera, otoño, armar las zapachetas, que Sí, es sí. que es también un producto de NOMS o de hojas y piedras, que nos juntábamos allá en el Quibón, Sí, abajo en las sí. piedras, y teníamos nuestros encuentros y creábamos eso. Yo lo llevé para Barcelona, y era mi paga, era mi momento, era el mejor momento. Y después tenía la fuerza de voluntad para poder hacerme cargo de ellos y de ella, y de estar ahí, y no solamente hacerme cargo de ella, sino de los otros niños que iban y veían en Zoe una libertad especial. Y claro, y yo tenía que explicarle a la madre, no, yo dejo que Zoe haga esto, que se trepe acá, que se trepe allá, que tenga esta libertad de movimiento. Y bueno, y ahí me fui. Tesis empíricas. Total y absoluta. Menos libros, menos, menos estatutos y menos reglas, y más movimiento, más libre albedrío, aleatoriedad, este, libre pensamiento, expresión, eh, cositas que veo que son esenciales para estas etapas tan tempranas. Y hoy el entrenamiento, lo voy a bajar un poquito, ¿sabes? Vos estás en una escuela deportiva Mm. que en realidad las fundaciones de esa escuela, o sea, los fundamentos han sido precisamente no centrarle todo el valor y la importancia al mismo deporte, sino al juego y sobre todo al movimiento. Eso. Entonces, claro, es muy interesante y bueno, uno también, yo desde mi experiencia subjetiva, conciencial lo veo y bueno, Hojas y Piedras es parte de nuestra amistad, nuestra hermandad del camino.
Pero es súper interesante ver cómo toda esa búsqueda de uno, que a veces era consciente, inconsciente, a veces no, y está perfecto así, no sabemos cómo explicarlo racionalmente porque no tiene explicación racional, pero cómo todo se empieza a concretizar y si uno, digamos que a la suerte de magia, digamos, sigue su camino, sigue su corazón, pónganle el nombre que sea, pero hay como un norte, bueno, Gustavo justo me decía el sur, suriarnos, en vez de nortearnos, suriarnos, el sur, la brújula del sur, suriarnos y cómo se concretiza y se manifiesta, ¿verdad? Porque, bueno, esa escuelita también la que sos parte tiene todo lo que nosotros filosofamos, buscamos raptores, buscamos estudio, investigamos y demás, y en realidad el Homo Bios Vitalitis era el prototipo del niño, de la transfiguración nietzscheana, si le ponemos nombre, nombrecito, filosofía, el camello, león, el niño, es eso, se manifestó ahí, obviamente, si es en nuestra cultura, si es en nuestra sociedad, con sus fricciones y sus desafíos que vienen, que puedes compartir también, que eso es más actual, ¿verdad, Fede? Claro, no. Volver al niño es debe ser uno de los gestos motores, si se quiere, y existenciales más difíciles que existen, porque ser un niño en este contexto no es fácil, es enfrentarte a un mundo lleno de estímulos y de colores y de sonidos y de alimentos y de banalidades que no condicen con lo que de alguna manera u otra yo creo, y creo que en esto estamos un poco alineados, de lo que deberíamos al menos intentar hacer. O sea, los niños hoy están metidos en un mundo, en un entorno muy enfocado en el entretenimiento, en la hipocinesia, en la falta de coordinación. Yo veo niños que no saben correr, que no saben saltar, que no saben braquear, que no saben lateralizar, que las rotaciones están completamente ausentes, hay mucho trabajo de flexión, hay mucho trabajo de tren inferior, pero no hay un trabajo íntegro. También, si le sumamos a este desconocimiento normal que el sistema quiere que los padres y las madres no sepan cosas, porque lo vas a delegar en terceros, que estos terceros sí lo saben, somos los grandes sabios, que no, van a emancipar a mi hijo de todo mal y van a tratar estos problemas que tiene él de coordinación y eso lo van a trabajar. Y pavadita de gesta que nos dejan, ¿no? Se viene toda una nube de pretensiones. Dentro de todo eso también está justamente al ser, digo, mentor, guía y catalizador, facilitador de los chicos en esta escuelita deportiva del queso que tiene como personaje principal la actividad deportiva del fútbol, pero en realidad, como dijimos, es el juego, es el movimiento. Pero claro, los grandes, o sea, esos niños los llevan padres o tutores, padre, madre, tutor, quien sea. Y bueno, también esos tutores o quienes llevan a esos niños tienen sus pretensiones. Sí, claro. Sin juzgarlos a ellos, sino que es un tema social mundial también, ¿verdad? Eso tiene que ver con el trastorno económico, homo competitivus, esto de incluso depositarle valor o, a ver, puede ser algo hasta kármico de un sueño que uno no pudo cumplir, que en el sur pasa. Bueno, de hecho tengo un libro ahí muy lindo de mi ex cuñado, Diego Barbosa. Lo voy a agarrar ya porque no quiero decir mal el nombre, que es de esos sueños rotos, ¿verdad? De futbolista, los amigos del fútbol. Los amigos del fútbol, recomiendo los libros de Diego, él escribe para niños y habla de esos sueños rotos, ¿verdad? O sueños que cambiaron. Pero ¿qué pasa? Él le transmite a los niños, en este caso niños y adultos todos incluidos, su grupo de amigos y el sueño que tenía de ser futbolista profesional, el clásico, ¿verdad? Entonces el padre, papá, mamá o tutor muchas veces va con eso, esa expectativa y esa proyección sobre el chico, ¿verdad? Sobre los chicos. Claro. Y decinos, Fede, cómo lidias con eso, Y que lo que pasa es que lidiar con eso es difícil porque es cultural y la cultura nos da forma y romper con ciertos estamentos o estatutos culturales es como muy difícil en un país de fútbol donde seguimos hablando de cosas que pasaron hace chiquicientos años, no, que 4 estrellas, que 2 estrellas, que somos campeones del mundo, el Maracaná y los de afuera son de palo
Y son, claro, son cosas que nos dieron forma, nos dan forma. Espero que a futuro, es una esperanza, ¿viste? Lo que se dice las esperanzas, pero quisiera que en el futuro fuera algo mucho más holístico, que el fútbol sea parte de, pero que no sea el sujeto casi como por obligación que todo niño uruguayo tiene que hacer. Se nota la presión, se nota la ansiedad en los niños cuando entran y no le pegan bien a la pelota. Sí. Hay como un ente ahí como omnipresente, que es veo un niño y veo como la sombra del padre o de los abuelos o de vaya a saber alguno quién, que los está mirando como diciendo, pegale bien. No, es que es el gran desafío. Nosotros hemos tenido también un chico conocido también que Regina justo, bueno, no tenemos una noticia muy linda, pero Regina que también es madre y uno de los chicos que yo pude evaluar allá, él tiene una escuela de fútbol también justo, que es donde vive Regina y tiene su espacio de movimiento también y también dialogábamos con él, que vino a un workshop de NOMS y todo, este tema de... Es muy difícil, ¿verdad? O sea, uno puede ponerle la propuesta de integrativa, lúdica, experimental, pero ese cuando el foco se pone ahí, esa sombra que vos decís, me encantó la imagen, porque esa sombra de ese chico, niño, niña, la atención está en otro lado, claro. La atención está en ese gol... Y en esa jugada, y en lo hice correcto, lo hice bien, rendí. Sí. Porque y el foco no está en el umbral, en el nivel del juego. No está la atención en, che, qué lindo fue cuando te rocé el brazo, se mataron de risa entre ellos y la pelota eventualmente dio al arco y embocó el gol, pero ese no era el foco principal. Claro. Entonces, hallo que salir de eso es como... un laberinto. Es como un laberinto, o sea, yo creo que tiene salida. Yo creo que hay padres y madres que están dispuestos a atravesar este laberinto, generar conciencia, pero la cultura siempre creo que tarde o temprano termina como influyendo en este camino. Entonces, de repente los padres vienen bien y viene el tío, o lo lleva el abuelo. ¡Pegale bien! ¡Qué golazo! Vino el abuelo, vino el tío. Y entonces, entonces todo ese proceso que termina siendo como, digamos, aguado o llevado un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Vivimos en una cultura muy fuerte donde nuestros ancestros siguen dándonos cátedra, donde seguimos creyendo que somos campeones del mundo, donde el fútbol sigue siendo como la iglesia, como los argentinos, ¿viste? Es muy pasional. Sí, entonces, la hinchada, todo. Claro, entonces... Vos sos de este cuadro, yo soy de este. Claro, entonces el niño... Los cánticos, digo. Cánticos, todo. Digo, los colores. Si llegás ahí, los cánticos son... Los colores, a mí incluso me han adjudicado de agresivo, violento, en distintos contextos y circunstancias que obviamente que me rebasa las 2 gónadas y todo lo demás, pero eso es tremendo, es esa religión, ¿verdad? Y ya no es ni siquiera el deporte, ya no es ni siquiera el juego, la competencia, es ese patrón cultural, ese subproducto de la cultura. No voy a entrar en detalles porque siempre las discusiones sobre fútbol, hola, vino Panterito. ¿Qué faltaba acá? Para enseñarnos a todo esto. Zoe, Enzo y Panterito. Ya está. Panterito jamás jugaría al fútbol. No. Porque es hijo nuestro. Pantero sabe. O sea, jugar al fútbol como conocemos, viste que hasta hay trampa en la palabra. Porque ellos van a jugar. Me hicieron trampa. Porque yo también tuve ese sueño. Yo también tuve supercampeones. Yo jugué al fútbol toda mi niñez, en todo terreno, creciendo en Solimar, todo terreno, sin calzado, con calzado, de chancletas, con championes, con pelota toda hecha de medias, parche, arriba del agua. Y supercampeones, Oliver Atom, Steve Yuga, el tiro del tigre, Richard Tex-Tex. ¿Están de moda de nuevo? Vamos que vamos. Entonces, esto de ir a jugar, claro, jugábamos al fútbol, pero
había unas sombras, unas entidades extra que estaban ahí. Claro. Pero, por presionando. Ejemplo, sí, y si vos elegías otra cosa, por ejemplo, el voleibol, que fue mi caso, Sí, yo sí. no jugué al yo no jugué al fútbol, a babyfútbol y eso, no me encontré nunca. Fui del voleibol y atento, que yo tuve que sufrir como especies de juicios, porque el voleibol es un deporte de mujer, y que por qué jugás a esto, venís a jugar con nosotros, también usa el voleibol y tenía Los machos jugamos al fútbol. Los machos jugamos al fútbol. Imagínate si hubieses elegido otro deporte que no sea el fútbol en Uruguay. Creo que los que si alguna vez escuchan esto, algún jugador de básquetbol, de voleibol, tenis, lo que sea, acá en Uruguay, fue como tuvo que atravesar en algún momento ese proceso, ese periodo. ¿Vamos a jugar un partido de fútbol? No me gusta el fútbol. ¿Cómo no te va a gustar el fútbol? Yo me dedico más al voleibol. Claro, se pinta las uñas. Sí, obvio. Entonces, bullying un por otro. Claro, entonces los niños crecen con esto y sigue pasando, se sigue repitiendo y estas cosas van a generar otra cosa que yo ahora trabajo, no, pero hablo mucho con un amigo que hablamos de trauma y estos generan trauma, generan bloqueamientos y estos bloqueamientos, atenti, que no solamente son emocionales, sino que son desde el plano del movement. Nosotros que nos gusta, se manifiesta como lo de Sofía, que te dije, que no pudo trabajar la emoción del fallecimiento de su marido. Te trabas, te quedas trancado. Imagínate un niño de 8 o 9 años que no le gusta jugar al fútbol, que le gusta jugar al voleibol y que vengan con sus amiguitos de la escuela, que vayan a armar un partidito en el recreo y él diga, no quiero jugar, vamos a jugar al voleibol. Es una... Sí, ya arrancan el rollo. Fede, saltando ahí cuánticamente, ¿qué cosas considerás hoy en tu vida innegociables? ¿Qué cosas sí hay innegociables hoy en tu vida actual? Innegociables. ¿Es que todo se tiene que negociar? Todo se negocia. Eso como lo dice quizás la frase, la quote, ¿viste? Cuando hay quotes de moda. Sí. O puede ser la traducción más sabia sería que rituales de valor o para vos son actividades rituales. Porque si tengo que responder algo diría la salud, pero yo lo que pasa es que sigo buscando qué es la salud. Entonces diría que no se negocia esa necesidad de buscar, no negocio mi existencia, mi ser, mis necesidades, no negocio eso, no transo, no me como cualquier pastilla, no me tomo cualquier pastillita. Me las tuve que tomar durante mucho tiempo obligado por el sistema. Hoy, si puedo negociar, no consumir fármacos que me cambien mi perspectiva en ciertas cuestiones, no transaría. Pensaría la necesidad interna o esencial, genuina del tetrafármaco, o sea, porque para el tetrafármaco había una urgía de dentro, digamos, de la esencia, una necesidad. Sí. Bien, hermoso. Y si tenés que describir algo, un elemento que puedas ponerle palabras, circunstancia, elemento, contexto, ritual, ejercicio, lo que sea, filosofía, idea, algo de esto que te ayude a no negociar. Yo creo que vos la sabés. Para mí es ataraxia. Y la ataraxia es un concepto epicureísta, según cuenta la leyenda. Yo hablo de Epicuro porque es un gran referente mío, me ha llegado a solucionar ciertos conflictos existenciales internos. Y la ataraxia, según los transformadores de palabra, es la imperturbabilidad del alma. Sí. Y yo creo que un alma imperturbada es un buen... Me gusta el concepto, me gusta la palabra y me gusta también lo que significa. Ataraxia. Cuando mirás a Nico, soy yo, hoy, ¿qué es lo que te llama la atención de su recorrido? ¿Tu recorrido? Y habiéndote conocido con pelo corto y con una camiseta toda apretada y blanco. Sí, falta de melatonina. Vitamina D, no sé dónde estaba.
Déficits. Sí, sí. Sí, como que veo una gran transformación, un trabajo interno, de adentro, más por las cosas que me has contado, de conflictos que te han llevado a estar a bordes de colapsos y cosas que son muy fuertes, y que estés con esta entereza llevando adelante esto, que es un sistema que trasciende lo físico, que genera vínculos, que genera amistades. Es una transformación que si lo comparo con ese gurí que se acercaba con cara de bueno, y hola, ¿qué te puedo ayudar en algo así? Y era probablemente vinculado a un fierro, a un aparato, lo que sea, a lo que es hoy. Es como toda una, te diré, incluso entidad, como como algo importante, algo como en lo cual uno se puede, como, al menos yo, apoyar y decir, no, mirá, que en mi experiencia esto sucede, va a seguir sucediendo, pero tranquilo, tranquilo que mientras que haya movimiento, hay vida. Grande, agradecer. ¿Y qué sentís que en mí se mantuvo intacto desde aquellos años? ¿Qué sentís que en mí se mantuvo intacto desde aquellos años? Todo este... Y creo que el alma, el espíritu, creo que desde ese momento, vos, a quien conocí, que no te conozco, no conozco un Nico anterior al que conocí aquel día, creo que tenías un objetivo que era el que estás teniendo, el que lo estás transitando, y al haberlo logrado, al haberlo llevado a cabo, creo que lo conseguiste, que lo estás consiguiendo, que estás consiguiendo cositas que son importantes para vos, para tu familia, para Lee, para Pantera. Se está transformando esto en algo muy, muy poderoso, puro power, awareness, Grande. mucho power. Y agradecer. ¿Qué sentís mirando tu propio camino? ¿Qué sentís que te fue moldeando de verdad? Desde tu influencia. Y Bueno, desde lo que hemos compartido sí, también, sí, Hojas sí, y sí. Piedras. Hojas y Bueno, piedras. de Hojas y Piedras, viste que ahí estaban haciendo, en esa época nace NOMS. Sí, Como sí, también sí. yo soy un desempleado y también me tengo que hacer cargo de mí Claro, mismo. claro, sí, sí. Y es un impulso ese nacimiento. Mi camino en relación a tu sistema está este, directamente relacionado con esta desconstrucción del yo. Desconstruir el yo es un proceso duro, fuerte, te hace chocar con varios egos, hay que romper muchas creencias que no tienen ningún sentido cuando te lo pones a analizar cuando estás en la playa solo ahí, levantando una piedra o llegando ahí a puntos de incomodidad. Y, y esa tranquilidad que me transmitió tu sistema me llevaron a llegar a puntos de incomodidad, llegar al dolor, por ejemplo, y saber tratarlo de una manera armónica, donde yo me viera beneficiado, por ejemplo, a través del dolor, que fueron capítulos de Hojas y Piedras, Sí, sí. de los beneficios del dolor. Eso, de romper los mitos detrás de todo lo que el sistema médico, tecno-burocrático nos ha creído, a hacer creído, o pensar o creer que es así, y que no necesariamente es así, y que, bueno, que me ha transmitido esa tranquilidad, esa paz tan necesaria, ese falso aburrimiento, momentos que la gente está así y te miran como diciendo, este no está entrenando. Esperá que ya te digo. Yo ya te digo. Porque claro, para la gente hoy, para entrenar, estar todo el tiempo... La estatoestesia. Fundamental, pero con ese movimiento interno, ¿no? Contemplativus. Con ese movimiento interno constante. Agarralo, Cecita. Así que sí, el camino ha estado marcado por mi camino, conociendo aquel primer capítulo, aquella primera avistamiento contigo, por, por estos conceptos tan importantes. Y una pregunta más, bro. Sí. ¿Qué aprendiste más por experiencia que por estudio? Ya creo que en resumen lo has dicho, pero bueno, podés recapitular así. Sí, sí, bueno, yo creo que el estudio
dependiendo de cuáles son las fuentes, es importante. Si me tengo que remitir al estudio de academia y demás, han habido también referentes importantes. He leído a Mario Di Santo, incluso mi espacio virtual, que ahora lo tengo un poco alejado, que era Nomadic Fede, me había dedicado en un tiempo a estudiar en profundidad a Mario Di Santo, conceptos que del plano académico que eran importantes para mí, que me gustaba entenderlos, y así lo hice, y así también llegué a mucha gente. Pero ha sido la experiencia, el vivir, el saber vivir, si se quiere, el poder compartir con amigos, el poder mirar cara a cara, compartir un momento de reflexión, hablar de cosas que no sé, y bueno, en algunos momentos llamamos la sabia ignorancia. La sabia ignorancia es fundamental. Hoy la gente, si no sabe, se pone ansiosa. Sí. Y enseguida va al Dios todopoderoso, que es Google, y te dice, no, yo no sabía, lo que pasa es que no pasa nada. Andá a preguntarle de la vida de la langosta y Google. Decir, no sé, ¿quién es? ¿De qué me estás hablando? Eso fue clave, y esta pregunta en general es mucho mejor respondida en un ambiente de diálogo, en un ambiente donde estás expuesto, como estos retiros, viste, que vas, estás medio en bolainas ahí, hay un fuego en el medio, y bueno, a ver dónde están los pingos, ¿no? A ver cómo... Para, Enzo. ¿Vos qué tenés para decir? Enzo, ¿vos querés decir algo? ¿La experiencia o la academia? ¿Cuál es tu referente, Enzo? Soy mi referente, mi maestro soy... ¿Cómo es que dice la canción? Sí, eso, la experiencia creo que está por encima de la academia, y creo que nos falta, creo que tendríamos que tener más estas instancias donde cada uno comparte su vida, y ahí tratar de sacar esas cositas del otro para quizás ahí aventurarme en la academia y leer, profundizar algo más, si es que se quiere. Tampoco es que es tan importante, creo yo. Creo que la experiencia contigo a través del tiempo y del espacio me han llevado a tomar, creo que, decisiones acertadas, otras no tanto, y ahí encauzarme en un camino de la reconstrucción. Y bueno, y ahí vamos. ¿Qué cosas o qué esencias, aderezos te sostienen cuando la vida se pone difícil? O antiguamente, digamos, las banalidades, lamentablemente, o sea, desde un vaso de Coca-Cola hasta una pizza podía solucionar un problema, y apoyarme yo en ellas como diciendo, bueno, hasta acá llegó el problema, sigo adelante. Hoy tengo hijos, hoy el panorama es mucho más profundo para mí, o sea que mis pilares son mi familia. La familia es un concepto importante que me toca vivir. Lo viví como hijo, y ahora lo vivo como padre, me llaman padre, y nada, la familia es donde me apoyo más. Y en los momentos más difíciles trato de pensar de cómo solucionar mis problemas más profundos a través de la familia, de mis hijos. Y obviamente de Vane, mi madre, cada uno cumpliendo su rol en mi existencia, algunos más cercanos, otros menos cercanos, pero todos influyen como para que yo tenga un pilar firme donde poder catapultarme. Y respecto a esto, muy relacionado, mirá, brother, qué linda. Si uno de tus hijos escucha este episodio dentro de unos años, ¿qué te gustaría que entienda o comprenda de vos estas esencias? Que acá llego a este momento producto, es una palabra, pero que puede ser interpretada pero es el amor. Me gustaría que sepan que acá estoy producto de el amor, la amistad y el reconocimiento. Han sido años de mucha energía, de
de mucha explosión, pero que estas palabritas, que algunas se quedan cortas porque el lenguaje es limitante, pero me gustaría que en este video, si lo ven en un futuro y me están buscando por ahí, que sepan que el amor y el respeto hacia ellos y las ganas de que la vida les sonría ha sido el, lo que me traen acá y decir estas palabras ahora. Hermoso, como la rosa, Como la importancia de la rosa del principio. no importa cuánto tiempo le dedique, sino... No, ¿cómo era? La importancia. Porque has cuidado tu rosa. Sí. El tiempo que has cuidado tu rosa es lo que le da la importancia. Lo que da la importancia. Y bueno, y es eso. Esto quedará inmortalizado y bueno, quiero que sepan que algunas veces soy un padre dominante, porque me cuesta manifestar ciertas emociones, pero que dentro de esas dominancias el amor es el motor psicoquinético para con ellos. Hermoso. Así que cada movimiento que yo he desplazado con ellos ha sido a través de este amar. Y para cerrar, bro, de repente, si tenés que darle un mensaje hoy a la humanidad, a quien te escuche, lo que te surja, un mensaje así nítido, lo que sea que surja. Para la humanidad. Qué responsabilidad. Esa sería una palabra. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros acá, los seres en la Tierra? Es una buena pregunta. Yo diría que traten de, o quieran quererse, elijan en principio el camino de la felicidad y ese camino va a estar lleno de obstáculos. No se dejen tergiversar o empujar por la violencia del medio. Hay mucha violencia, hay muchas necesidades ajenas a lo que nosotros pretendemos, o al menos yo como ser en esta tierra. Me he dejado empujar algunas veces, llegando a lugares donde después no tenía ni idea cómo salir, y que sepan en reconocer en las simplezas de la vida, como por ejemplo el momento contemplativo, de que es ver como una hoja sopla en el viento, que suena como muy simple quizás, pero ahí hay muchas más respuestas que en lo que el mundo contemporáneo tecno burocrático de consumo nos tiene para ofrecer. Menos es más, frugalidad, una palabra que me enseñó mi suegro, Raúl. Sí, tenemos en hojas y piedras. Y que se sigan viendo frutos. Vamos. Bueno, agradecer. Agradecer. Hemos logrado, bro. Agradecer. Vamos haciendo historia, Seguimos haciendo historia. Estamos ahí. Presente, Presente abundante. Gracias. Gracias a todos por escucharme, en todo caso. Mis hijos, si el día de mañana me escuchan, que esto se logra a través de la amistad y del mutuo reconocimiento. Y bueno, nada, yo encantado de la vida por formar parte de esto, que quizás por momentos me alejé, pero desde el plano físico, nunca muy lejos de lo que realmente, como creo que haber dejado manifiesto, los que son más físicos piensan que capaz que, pero siempre muy aferrado a las firmes raíces de este emprendimiento, de este proyecto. Vamos, gracias, bro. Bueno, gratitud, aquí estamos juntos. Lo logramos, Decimos. Algo más.